Hola, mi nombre es María Alejandra Díaz Fajardo, soy estudiante de la UNAD y curso el programa de agronomía y vengo a explicarle un manejo fisiológico del cultivo de frijol. Bueno, el frijol en Colombia, las principales regiones productoras son Antioquia, Bolívar, Boyacá, Huila, Nariño, Santander y Tolima. En Colombia se cultiva desde los 800 hasta los 2900 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas entre 27 grados centígrados y 10 grados centígrados respectivamente. El frijol es muy importante, es considerado como la fuente más barata de proteínas y calorías. Las flores del frijol son aproximadamente 1,5 centímetros de largo, presentando simetría bilateral, dos mitades iguales que poseen 5 pétalos, dos superiores denominados estándares, dos horizontales denominadas alas y uno inferior llamado quilla, así como lo podemos ver en la imagen. Para la preparación del suelo, los suelos más adecuados son suelos francos, buena capacidad de retención de humedad, buen drenaje interno, buen contenido de materia orgánica, pH de 5,5 y 6,5, una buena preparación de suelo proviene de las condiciones adecuadas para que la semilla de cultivo presente una buena germinación, se desarrolle con un excelente vigor y obtengamos una excelente producción. Las labores, pues, más que más practican son la chapoda, el basureo, que es el montoneo y distribución de la basura, la labranza mínima y la aplicación de herbicidas en la presiembra. Para la semilla, la calidad de la semilla se puede resumir en tres componentes: el componente genético, que define sus características, y las de la planta en cuanto a la adaptación, resistencia o susceptibilidad al ataque de agentes patógenos, y el tipo de grano, que es el tamaño, color, forma. El otro es el manejo agronómico, que es las buenas prácticas agrícolas en la producción del frijol voluble. El componente sanitario se refiere a la presencia o ausencia de patógenos internos o externos que no solo deterioran su apariencia, sino que pueden transmitirse de un cultivo a otro a través de la semilla. Y el componente fisiológico, que está relacionado con el tamaño, la cantidad y la calidad de los elementos que posee en su interior para nutrir la planta y darle madurez, viabilidad y vigor. Para la producción de la semilla, conviene utilizar una fuente de semilla certificada y seleccionada para este fin con las condiciones de calidad requeridas. Para las variedades, tenemos en Colombia el 65% de frijol producido es de tipo voluble y el 35% es arbustivo. Las variedades más conocidas del país son el cargamanto blanco, cargamanto rojo, calima, bola roja y floridán. En el manejo agronómico incluye preparación de tierra, corrección de suelos y fertilización, sistema de siembra, densidad de planta y control de malezas, requerimiento hídrico, control de plantas y enfermedades, y ya viene pues la cosecha y beneficio para este tipo de variedades. Para el tipo de siembra, para obtener un tipo de siembra eficaz, podemos obtener una buena germinación, un número mayor de plantas por unidad de superficie. Las distancias de siembra varían de acuerdo a la topografía del terreno. Para terrenos planos se emplea una distancia de 1 metro entre surco. En terrenos pendientes, la distancia entre surco es mayor de 1,5 y 1,50 metros. La distancia entre plantas recomendada es de 20 centímetros, colocando una semilla por sitio. Algunos agricultores acostumbran a poner 2 a 3 semillas en el sitio con el fin de las distancias entre las plantas sean más amplias para tratar de asegurar una población de plantas adecuadas.
la cual sería recomendable en aquellos casos en que no se conoce la calidad de la semilla utilizada o se proviene el ataque de plagas de patógenos entre las primeras etapas de desarrollo del cultivo. Para los fertilizantes. En este caso vamos a hablar de corrección de suelos y fertilización. La cantidad de nutrientes en el suelo. Se debe tomar un análisis de suelo, buena toma de muestras de suelo, profundidad de raíces. 50% de suelos ácidos son deficientes en magnesio. También la cantidad de nutrientes en el suelo, necesidades nutricionales del suelo, esto es súper importante. La eficiencia del fertilizante en función del suelo. Al momento de la siembra, el surco debe estar abierto con aproximadamente 10 centímetros de profundidad. Se debe abonar, tapar abono, colocar la semilla y taparla. También por sitios, abrir huecos al igual de profundidad y diámetro aproximadamente de 10 centímetros y abonar en el fondo y tapar abono y colocar semilla y tapar. En las podas, la poda de yemas retarda significativamente la edad de final de la floración. Tanto en la poda de ramas como las yemas se modificó la morfología de la planta, incluyendo en la distribución del rendimiento y sus componentes en las distintas categorías de ramas. Por otro lado, no serán afectados el rendimiento final y sus componentes, la abscisión de estructuras reproductivas, el aborto de semillas y rudimentos seminales, el número de vainas vanas a la cosecha, la acumulación de materia seca en las hojas, tallos y pericarpio y la eficiencia de la planta para producción de semillas. Además, la poda tanto de ramas como de yemas no serán afectadas, pues que la mayoría de las características de la planta, incluyendo la eficiencia de esta para producir semillas, a excepción de la edad al final de la floración y la madurez fisiológica, así como la altura de la planta. Para el control de malezas, es necesario que la planta de frijol no tenga competencia de malezas en los primeros 60 días. Por esta razón es fundamental un manejo integrado de las malezas, por ello se recomienda combinar la erradicación manual con el uso de herbicidas preemergentes que ayuden a controlar plantas indeseadas en el cultivo. Las fitohormonas, pues fisiológicamente, las semillas de frijol poseen una alta concentración de fitohormonas que estimulan la rápida germinación en la dicha semilla y pues la planta va a ser muy fuerte. Para nuestra conclusión, el frijol es un cultivo de gran importancia en Colombia, al ser un generador de ingresos y empleo rural en muchas regiones del país. Este cultivo es muy apreciado con un producto básico en la dieta alimentaria de la población colombiana por su alto contenido de proteínas y elementos minerales esenciales. El frijol se cultiva principalmente con el fin de cosechar semilla seca y como vaina en fresco se consume en menor proporción. Además del anterior, el cultivo de frijol es una fuente importante de mano de obra y de ingresos, así como una garantía de seguridad alimentaria y vía de consumo. El frijol se cultiva principalmente con el fin, pues como lo dije, de cosechar semilla seca y de vaina en fresco. También alcanza una temperatura de 50 a 70 centímetros y sus raíces se desarrollan con una raíz pivotante principalmente y muchas ramificaciones.
Para las recomendaciones tenemos que utilizar de 2 a 3 semillas por sitio, como una profundidad de 3 centímetros con una buena humedad de suelo para obtener una población promedio de 50.000 a 85.000 plantas por hectárea. Los frijoles prefieren riegos ligeros pero frecuentes. En mi región llueve muchísimo, entonces hay cultivos que se pueden dañar y muchas veces los caficultores pues pierden sus ingresos. Las flores del frijol atraen insectos beneficiosos para nuestro huerto. Es muy importante tener este tipo de cultivos en casa, ya que es beneficioso. Para terminar, haré un pequeño análisis de fisiología de cultivos. La fisiología de cultivos consiste en un análisis del funcionamiento de las plantas con una población constituida por individuos, pero que en conjunto se comportan con una forma integrada que no es posible extrapolar desde la planta aislada. Tanto que es así que el comportamiento de la población de individuos tiene características emergentes propias. El análisis de las poblaciones de individuos de esa misma especie botánica ha permitido la comprensión de aspectos claves como por ejemplo la producción de la fotosíntesis integral en una superficie o el comportamiento de la población ante un déficit hídrico. El progreso en la agricultura depende directamente de los avances de la agronomía, fitomejoramiento y su interacción. Por lo tanto, la fisiología de cultivos puede contribuir a la agricultura solo en la medida de su compromiso con el mejoramiento y el manejo agronómico. De este modo, con su financiamiento equilibrado, formación de especialistas en las diferentes áreas y abordando las problemáticas de forma integral y articulada, se pueden esperar progresos en el que cubran las demandas de alimentación, desarrollo y sustentabilidad de las futuras generaciones. Muchas gracias.